Bueno, jóvenes, con esto termino ya la clase de drenaje e irrigación de la cavidad abdominal. Es la tercera parte, el tercer video. Este video va a ser bastante corto. Terminamos y comenzamos entonces la parte de vísceras abdominales. Eso comenzaríamos a subirlas, espero, el día sábado. Hoy jueves subiré los temas de bueno, la segunda parte y esta tercera parte. Espero hacerlo por la tarde porque no he podido revisar la segunda parte realmente, así que creo que ya en la tarde que esté un poco libre la voy a subir. Y esta también, pues espero también subírselas hoy por la tarde para que ya esté completado este tema. Vamos a comenzar y bueno, temprano, 7 de la mañana, estamos con ánimos de trabajar. Entonces vamos con la parte que nos quedamos. Terminábamos hablando sobre la permítanme. Estábamos terminando de hablar sobre el sistema de la vena porta, cómo estaba constituida, cómo se constituía la vena porta por la unión pues de la vena esplénica y de la mesentérica superior. Son las que conforman pues la vena porta. Hablamos las relaciones que tiene la vena porta, quiénes tiene por delante, quiénes tiene por detrás, cómo está relacionada. Terminamos de hablar de la mesentérica inferior, la mesentérica superior. Vimos cómo se anastomosaban todas las ramas de estas arterias, que son las encargadas de la irrigación de todo el sistema, no, de todo el sistema digestivo, no, específicamente del intestino. Hablamos de la longitud del intestino delgado, y de la, ¿cómo se llama? De la forma de las anastomosis que se dan entre las ramas de la mesentérica mesentérica inferior y superior en relación a la irrigación del colon, que es una irrigación bastante rica que se distribuye a través pues del mesocolon transverso. Y veíamos también cómo en el mesenterio estaban distribuidas ramas de la mesentérica superior para irrigar el intestino delgado. Comenzamos a ver entonces lo que nos falta, que es el drenaje linfático. El drenaje linfático, pues hay que hablar que lo que circula en los vasos linfáticos es lo que conocemos con el nombre de linfa. Es un líquido claro y a la vez es incoloro. Pero la linfa que proviene del intestino delgado tiene una diferencia. Esta linfa es de color opaco, es opaco y con características así como lechoso, como dice ahí, y tiende a tener un tinte blanco amarillento, y eso es debido a la presencia de grasa. Esa presencia de grasa es en forma de kilomicrones. Entonces, a la linfa que proviene del intestino se le conoce como kilo, ¿verdad? Así se llama la linfa del proveniente del intestino, se le conoce como kilo. Esta distribución, mejor dicho, este drenaje linfático se organiza en varios grupos de ganglios. Es todo esto que estamos viendo aquí. Esta es la distribución de ganglios que encontramos a nivel perdón, que están alrededor pues de los grandes vasos, alrededor también de la columna vertebral lumbar, ¿verdad? Entonces veíamos toda la distribución de estos ganglios. Los ganglios sabemos muy bien que son como relay o como puntos de control que se encuentran en todo el trayecto del vaso linfático en sí. Entonces ahí vamos a encontrar los diferentes ganglios y se agrupan en grupos, valga la redundancia, y estos son los celíacos, los mesentéricos superiores y los mesentéricos inferiores. Estos son los que se conocen como los nódulos preaórticos, o sea, están antes de la aorta. Y si ustedes ven, se distribuyen alrededor de las ramas anteriores de la arteria aorta abdominal. La celíaca, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la mesentérica inferior. Pues esos son los nódulos. Nódulos celíacos, nódulos mesentéricos superiores y nódulos mesentéricos inferiores. Son los preaórticos. Luego tenemos los nódulos aórticos laterales. Son los que van ya, como dice, a los lados, ¿verdad? Se encuentran a los lados, están laterales a la aorta. Y
todos estos pues se unen y forman la cisterna del quilo. Es decir, que todo el drenaje digamos, de la cavidad abdominal y de los miembros también se confluye en una sola estructura que se conoce como la cisterna del quilo. Esta cisterna del quilo es el punto de inicio del conducto torácico, el cual pues ya lo vamos a encontrar dentro del tórax, al interior del tórax. Allí encontramos el conducto torácico, del cual pues hablamos mucho en la clase de cavidad torácica, específicamente cuando hablamos de mediastino posterior. Entonces, esta es la distribución de ganglios que son los encargados de la reabsorción de la linfa de toda la cavidad abdominal y pues parte de la que viene pues ascendiendo desde los miembros inferiores. Esta es ya un poco con un esquema ya un poco pues mejor distribuido, y aquí veíamos pues los celíacos, los mesentéricos superiores y los mesentéricos inferiores, y por supuesto veíamos los laterales, y luego pues cómo confluyen todos en lo que conocemos como la cisterna del quilo, punto de origen del conducto torácico. Hablando del sistema nervioso, en el sistema nervioso solo lo vamos a mencionar realmente porque esto es sabemos que el intestino pues no es algo que responde al sistema nervioso autónomo, voluntario, perdón, sino que pertenece al sistema nervioso autónomo. Y aquí pues vamos a ver involucrado siempre al nervio vago, y vamos a encontrar también fibras esplácnicas que tienen que ver tanto con funciones simpáticas y con funciones parasimpáticas. Y aquí vamos a ver estos diferentes troncos: el tronco simpático, los nervios esplácnicos, los plexos nerviosos aórticos, los ganglios aórticos y el plexo nervioso lumbar. Esos son los plexos y los nervios que están involucrados a nivel del sistema nervioso en la cavidad pues abdominal. Vamos a ver pues que estos plexos es una de fibras nerviosas que rodean a la aorta abdominal y se dividen en tres plexos más pequeños, los cuales son los celíacos, el aórtico y el hipogástrico superior. Algo muy importante es, en la literatura se describe de dos formas. Lo describe nada más como el plexo aórtico abdominal, como una concentración de todos los plexos o de toda la distribución de nervios que existen a nivel de la cavidad abdominal. Y solo así se llama, plexo aórtico abdominal, o solamente como plexo abdominal. Pero en la literatura que estamos utilizando con ustedes habla de esta distribución: plexo celíaco, plexo aórtico y plexo hipogástrico superior. Y así lo vamos a dejar, como celíaco, aórtico e hipogástrico superior. Teniendo como celíaco lo que tiene que ver son estos plexos que estamos viendo en esta zona de acá. Es esta distribución de plexos. Estos son los plexos celíacos. Los plexos aórticos pues son los que están entre la aorta, y el hipogástrico superior son estos de aquí abajo. Entonces, la función de ellos pues conduce fibras parasimpáticas preganglionares y viscerales aferentes de los nervios vagos, o sea, del décimo par craneal. Cuando hablamos de aferencia nos referimos a sensibilidad. Es decir, que la sensibilidad que el intestino registra es gracias al nervio vago o a la intervención del nervio vago. Algo muy importante saber con respecto a la aferencia que recibe o que registra el nervio vago: no son directamente aferencias a lesiones, por decir así, sino que la sensibilidad que presenta el intestino, o que registra los nervios parasimpáticos de preganglionares relacionados con el nervio vago, son más que todo a la sensibilidad de estiramiento. A esa sensibilidad es la que registra el intestino, o es la que es sensible, por decir, el intestino, las paredes del intestino, a la distensión. Por eso es muy común que cuando los problemas de colitis, los problemas de enteritis son dolorosos principalmente. Entonces es por la distensión que genera, o sea, por el estiramiento, por el ensanchamiento de la víscera hueca,
es que hay sensibilidad. Y esa es gracias al nervio vago. Ahora, hay otros como las fibras simpáticas preganglionares y viscerales aferentes también, que estas son de los nervios esplácnicos torácicos y lumbares. Son otros que intervienen en la recepción de información y que es conducida pues hacia el sistema nervioso central. Y también tenemos fibras parasimpáticas preganglionares de los nervios esplácnicos pélvicos, que son de la parte pues más baja de la cavidad abdominal. Ahora, hay algunos que tienen sensibilidad, o mejor dicho, que intervienen en funciones secretomotoras que forman parte también de las fibras simpáticas y de las fibras parasimpáticas. Estas secromotoras tienen que ver con la apertura y el cierre de los esfínteres que encontramos a nivel del intestino, tanto delgado como intestino grueso. Por ejemplo, en la válvula iliocecal, en los conductos de Wilson, en los conductos de Sartorini, por ejemplo el esfínter de Oddi, que lo encontramos en la papila duodenal, en la segunda porción del duodeno, en los esfínteres que también están relacionados con la vesícula biliar, esfínteres son microesfínteres realmente, que tienen que ver con los conductos hepáticos. Entonces, más que todo con eso, tiene que ver también con la motricidad que presenta el intestino, que es el movimiento intestinal, lo que conocemos como el peristaltismo, que es el movimiento del intestino. Esas son ya, ¿cómo se llama? Fibras simpáticas y parasimpáticas eferentes preganglionares, que llevan pues mejor dicho, que generan una información proveniente del sistema nervioso autónomo y que nos ayudan específicamente pues con la digestión, porque esa es la función de los esfínteres, promover la digestión con el peristaltismo y con la apertura y cierre de esos esfínteres de los conductos provenientes de las glándulas para que éstas secreten sus productos. El páncreas, por ejemplo, sus enzimas digestivas, la vesícula también para que secrete la bilis, el hígado, los conductos hepáticos pues para lo mismo, en fin. Esa es la función de estos ganglios, de estas fibras, perdón, tanto simpáticas como parasimpáticas. Pero dato muy relevante es saber que aquí se involucra también el nervio vago. Esto es de lo que estamos hablando, ¿verdad? El plexo celíaco y el plexo hipogástrico superior. Toda la confluencia de estos plexos, allá solo les mencioné los tres principales, pero existe todo este montón de plexos. El plexo renal suprarrenal, el plexo mesentérico superior, el plexo testicular ovárico, plexo mesentérico inferior, pero me concentro más en lo que tiene que ver con las vísceras intestinales, perdón, con las vísceras abdominales. Pero como les decía, en otra literatura solo lo dice como plexo aórtico abdominal y así se maneja como toda una sola información. Pero en esta pues nos hace hincapié en plexo hipogástrico superior y plexo celíaco y el plexo aórtico que se ubica en esta zona de acá. Con eso terminamos prácticamente la clase de drenaje e irrigación y también me hizo falta poner e inervación de la cavidad abdominal. Y ahora pasamos a la anatomía de superficie del abdomen. Esto lo vimos en anatomía 1, que el punto de referencia principal del abdomen pues es el ombligo. Ese es el punto de referencia del abdomen. Y por supuesto esta zona que se conoce como la región periumbilical es una región que está muy relacionada con los dolores abdominales. Por ejemplo, el dolor de la apendicitis casi siempre aparece en esta zona, en la fase inicial de la ¿cómo se llama? Híjole, de- se me fue el nombre de la apendicitis. En la fase inicial el dolor se describe como un dolor periumbilical. La pared abdominal, pues ya sabemos que todo lo que es la pared abdominal es lo que está constituido por abajo de los rebordes costales y por arriba de las espinas o de la pelvis, por decir así. Eso es lo que conocemos como la pared abdominal. Hay dos tipos de subdivisión. Es la subdivisión por los planos, ¿verdad? Que son
el plano medio, que tienen como punto de referencia el ombligo, y tira una línea vertical, ¿verdad?, sobre que divide en dos el cuerpo humano, y una línea horizontal que pasa también por el ombligo. Entonces vamos a ver que tenemos un plano transumbilical y un plano medio. Esto nos divide en 4 regiones el abdomen. Son los cuadrantes: cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho. Y aquí pues encontramos diferentes estructuras ubicadas o alojadas en esta zona. Para fines diagnósticos o según la escuela que uno asiste, por decir así, no estoy hablando de escuela parvulario, sino que escuela de medicina, se utiliza mejor la otra, que es la subdivisión en seis cuadrantes. Vea que es un poco mejor la distribución y es más específica. Porque aquí pues podemos decir que a este lado podemos encontrar el hígado, podemos encontrar parte del estómago, la vesícula biliar, podemos encontrar la cabeza del páncreas. En esta zona vamos a decir que tenemos el lóbulo izquierdo del hígado, la curvatura mayor del estómago, el cuerpo del estómago, el vaso, la glándula suprarrenal, el riñón derecho, el riñón izquierdo en esta zona, riñón derecho en esta zona. En esta zona hablaríamos del colon descendente, hablaríamos del colon sigmoide, hablaríamos también en esta zona de la apéndice, hablaríamos de la válvula ileocecal, por decir así, pero es bastante vago o es de bastante amplio, por decir. Entonces es mejor utilizar la distribución pues por 9 regiones. Y en esta pues ya no utilizamos el ombligo como punto de referencia, sino que utilizamos la clavícula, ¿verdad? Y tiramos un plano medio sobre la clavícula y utilizamos pues la línea medio clavicular. Esa es la que utilizamos entonces, la línea medio clavicular. No le hagan caso a estas negritas, sino que es esta azul. Esta es la línea medio clavicular porque es en medio de las clavículas. Entonces tiramos 2 líneas verticales, que son las líneas medio clavicular derecha e izquierda, y luego utilizamos 2 planos horizontales. La que va de un costado, o sea, de la punta de costado del derecho a la punta de costado izquierdo, es decir, donde termina el reborde costal o en el ángulo del reborde costal. Entonces ahí tenemos el plano subcostal. La línea que une ambos ángulos subcostales, pues es el plano subcostal. Y luego tenemos el plano interespinoso, donde utilizamos las espinas ilíacas anterosuperiores. Ese es el plano interespinoso, el otro que utilizamos. Entonces, al entrecruzar las líneas, vamos a encontrar diferentes cuadrantes. Y aquí vamos a hablar del hipocondrio derecho, del epigastrio, del hipocondrio izquierdo, del flanco de izquierdo, del mesogastrio, del flanco derecho y de la fosa ilíaca derecha, del hipogastrio y de la fosa ilíaca izquierda. Y entonces se nos hace más fácil identificar las diferentes zonas. Vea, aquí están los nombres ya mejor, aquí para no estar inventando allá. Aquí tenemos la subdivisión en las regiones pues del ¿cómo se llama? De la subdivisión en 9 cuadrantes. Fíjense que realmente aquí estaba mezclando información. Los cuadrantes son estos: cuadrante superior derecho, izquierdo, y inferior derecho, izquierdo. Estos son los cuadrantes, pero estas son las regiones. Ojo con eso. Esta escuela es norteamericana, pero esta escuela es europea. Entonces esta se utiliza más, la escuela europea, o la ¿cómo podríamos decir? La subdivisión de origen europeo, y es la subdivisión en 9 regiones: epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio, flanco y fosa, hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha. Esta subdivisión es más fácil para entender esto, y esto es lo que tenemos. Estos son los órganos o la localización de las vísceras según la zona, según la región que estemos estudiando. Epigastrio,
Lóbulo izquierdo del hígado, el estómago, menos el fondo, dice ahí. Los ligamentos hepatogástricos, la mitad superior del páncreas. Hipocondrio izquierdo, el fondo del estómago. El vaso, el ángulo esplénico del colon. O la flexura supracólica izquierda, mejor. El hipocondrio derecho, el lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado, el lóbulo caudado del hígado. O sea que el hipocondrio derecho está ocupado principalmente por el hígado. La vesícula biliar y la flexura supracólica derecha. Y así, las diferentes estructuras que encontramos que podrían ser preguntas del corto o preguntas del examen. Algo muy importante también es la distribución del dolor. El dolor, recuerden que esto tiene mucho que ver con la teoría de los dermátomos. Entonces, aquí hay una de tipos de dolor que pueden existir en el paciente. Pero los que me interesan que conozcan son los relacionados con las vísceras que están al interior de la cavidad abdominal. Y esto viene a darnos más idea en relación a lo que hablamos de los plexos nerviosos. Les decía que esos plexos registran principalmente dolor por la distensión, es decir, por la inflamación de las estructuras. Inflamación debido a un problema infeccioso, un problema de parásitos o un trauma cerrado de abdomen, por ejemplo, o hasta un sangrado que puede llegar a dar inflamación. Entonces, estas son las regiones donde el dolor de esas vísceras se va a registrar. En algunos sitios, en algunas situaciones, el dolor puede estar muy distal a la zona de origen. Por ejemplo, el de la vesícula. El de la vesícula, por ejemplo, se describe como un dolor en cinturón. Pero un dolor en cinturón porque acordándonos de los cinturones que utilizaban los abuelitos, ¿verdad? Así como los que a veces anda el doctor Castro Cisneros. Son cinturones, ¿verdad? Que van, el cinturón o cincho que nosotros conocemos es este que se pone aquí. Pero también hay unos que utilizan cinturones, ¿verdad? Que son, no me acuerdo cómo se llaman realmente, pero cinturones. Pero por eso es que se le llama dolor en cinturón, porque a veces el dolor de la vesícula biliar puede ser un dolor supraclavicular o un dolor en el hombro derecho. Ese puede ser uno de los sitios de dolor, el cual se le llama así porque inicia en esta zona y corre por detrás y sube hasta aquí. ¿Por qué? Por la teoría de los dermátomos, por las estructuras que están interrelacionadas con la inervación externa y también con la presentación interna que la registra el sistema nervioso autónomo. El dolor del estómago, por ejemplo, lo encontramos en esta zona, que puede también a veces estar correlacionado, no, puede estar cruzado el dolor con un problema de dolor en el corazón. Entonces, un problema de distensión en el corazón, un problema de un infarto, por ejemplo, o de una pericarditis. Una teoría, a ver, ¿por qué? A ver si a alguien se le ocurre por qué está interrelacionado o por qué se cruza la información entre un dolor de una gastritis con un dolor de un infarto. A ver, alguna teoría por ahí. No, eso no está en los libros. Eso no está en los libros. Me gustaría oír una teoría por ahí. Por un punto. A ver qué tal. Entonces, estos son tipos de dolores referidos, ¿verdad? El dolor pues del intestino, dolor intestinal, ¿verdad? Los retortijones, como se dice, no retorcijones como decimos, el nombre real son retortijones, son dolores del intestino delgado en esta zona, problemas en el intestino grueso en esta zona, pero también se pueden registrar en los flancos, el dolor, y a veces hasta posteriores, porque realmente el intestino grueso, colon ascendente y colon descendente son retroperitoneales. El dolor es más referido hacia la espalda y no hacia la zona anterior. Dolores del riñón, ¿verdad? Problemas de cálculos en el riñón, infecciones de las vías urinarias altas pueden dar un dolor en esta zona. Vea que, por ejemplo, el dolor de los cálculos, un cálculo que viene en descenso, ya un cálculo, por ejemplo, que ya no está en el riñón, sino que ha bajado hacia el uréter, derecho o izquierdo, como sea, puede llegar a hacer que duela un testículo, el testículo que está relacionado con esa zona del dolor. A ver, otra teoría también por ahí, a ver quién se le ocurre. Y el dolor pues de la vejiga. Por otro punto también. Y el dolor de la vejiga. ¿Por qué se entrecruza el dolor entre los problemas de cálculos y
que tiene que ver con un dolor en un testículo o en los testículos. En las mujeres puede llegar a doler la vulva específicamente. Dolores del páncreas, así también es el dolor de la vesícula, se ve como en esta zona el dolor, vean, dolores del páncreas, una pancreatitis, una inflamación del páncreas puede provocar eso también. Y dolor en las gónadas, como lo vemos acá también, dolor en las gónadas, algo que tenga que ver con los ovarios, síndrome de ovario poliquístico, ¿cómo se llama? Un tumor de ovario, pues puede ser que duela esta zona en la mujer, problemas en el conducto deferente, infecciones, una prostatitis, puede llegar también a que duela en esta zona. Y bueno, con eso terminamos, ¿verdad? El dolor pues es un hecho personal y concreto, fácil de expresar. El sufrimiento es una experiencia en soledad, silenciosa y difícil de compartir. Del tratamiento del dolor se hace cargo la medicina, pero no del sufrimiento que sigue poniendo a prueba la empatía y el humanismo del médico. Apréndanse esto, jóvenes. Esto que describe aquí es lo que pasa un paciente cuando tiene una dolencia. Solo él sabe. Él nos puede decir qué le duele. Y podemos utilizar escalas de decirle del 1 al 0, del 1 al 9, cuánto siente usted que tiene de dolor. El paciente siempre va a decir 8, 9, 10. Entonces, porque a él le duele, o sea, a él le está doliendo. Nadie va a decir, como un 1, mentira. Entonces, esto, y muchas veces el paciente, como decimos, lo sufre en soledad. Porque pues no tiene quien a veces ya tienen aburrido a toda la familia, estarle diciendo que le duele algo. Pero aquí entramos nosotros, aquí entramos los médicos, y ustedes ya también van entrando en esto. Como médicos podemos recetar una y sin fin medicamentos. Para el dolor existen, comenzando con el acetaminofén, que nos dan para toda cosa, hasta llegando a un ketorolaco, a un desquetoprofeno, que son de las cosas un poquito avanzadas, o el ketoprofeno, que es algo muy, muy, muy fuerte, un tramadol o un ketorolaco, o combinaciones de ketorolaco con tramadol, o la misma petidina, o la misma morfina, pueden llegar a disminuir el dolor, hasta apagarlo por completo. Pero el sufrimiento que el paciente pasa por una dolencia es lo que realmente a nosotros nos vuelve humanos para poder comprender, entender y acompañar a nuestro paciente en una situación, pues, aquí estamos hablando de dolor, pero puede ser cualquier situación, ¿verdad?, que el paciente pasa. A veces, pues, yo ya les he contado que muchos pacientes tienen mejoría solamente con escucharlo, solamente con ponerle atención. Es más que suficiente a veces para que el paciente comience a sentirse mejor. Se van a dar cuenta a veces que con una medicina tan burda como un ibuprofeno de 600 miligramos es suficiente para una dolencia de un paciente que viene arrastrando desde hace tiempo, pero con solo escucharlo, con solo ponerse en su lugar, con solo tener eso de empatía, ¿verdad?, es más que suficiente para poder acompañar y ayudar pues a nuestros pacientes. Y bueno, con esto termino la clase, ¿verdad?, de la irrigación y drenaje pues de la cavidad abdominal, la última parte. Gracias por su atención, jóvenes, y nos quedamos pendientes pues para el día de mañana viernes, mañana viernes, que van a realizar ustedes el examen corto de lo que corresponde a las hernias, conducto inguinal, canal inguinal, periné no, la zona de la ingle, ¿verdad? Y también, ¿qué más? Y diafragma. Así es que la zona inguinal, conducto inguinal, eso es lo que viene en el examen de mañana viernes. Así es que esta clase, primero Dios, esté subida hoy por la tarde, ya que ya esté un poco libre por la tarde. Siempre reviso las clases, no me gusta subirlas así nomás, me gusta revisar qué es lo que dice, y si no está bien, pues yo hago una corrección, y si no, pues se vuelve a grabar. Realmente ya he tenido que grabar a veces porque a veces me pierdo, créanme que sí. Así que quedamos así, jóvenes, cuídense mucho, los aprecio bastante y deseo que salgan bien. Vamos con todo, tenemos que salir, pues mi idea es en la última semana ¿cómo se llama?, del 14 al 20, hacer las pruebas finales,
para que terminemos pues con esto. Realmente voy a ver cómo hacemos con las clases de microanatomía. Creo que microanatomía realmente viene más que todo hablando de las vísceras, intestino, sistema renal y gónadas. Entonces creo que al rato la voy a ir tirando en la misma parte. Cuando hable la parte, cuando esté dando la clase de macro, la voy a intercalar para no hacer tanto material. Sí hacerle 2 parciales, pero le va a quedar el parcial de microanatomía con muy poquita información para que se levanten y sean pues unas notas buenas, pues, ¿verdad? Y que tengan una feliz Navidad. No, yo no quiero que terminemos tan después, o sea, de las fiestas. Tenemos que terminar antes. Yo también, pues, deseo ya terminar realmente. Así es que quedamos así, jóvenes. Cuídense mucho. Que tengan un buen jueves, ¿verdad? Son las que, miren, no me tardé nada. Que tengan un buen jueves realmente. Y que todo pues salga bien. Cuídense mucho. Creo que tienen actividades este día. Les deseo que salgan bien. Bueno, yo les deseo que salgan bien porque lo estoy diciendo ahorita, pero ya a la hora que lo suba capaz ya hasta pasó, así que ojalá pues les haya ido bien. Cuídense, tengan buen día.